Gracias por informarme, Gustavo. Yo ya le voy a comunicar esta situación al profesor, entonces que le trate de tener en cuenta para la próxima. Sí, Pero no, ya les muchas voy gracias, diciendo cómo profe. es, ya les digo cómo es un poco la mano también con él. Bien, entonces, vamos a dar clase de álgebra de Boole y ahí empiezo a compartir esta ventana. Tengo muchas cosas abiertas, así que bueno, vamos a mover esto por acá. Bien, ahí veo todo, ahí los veo a ustedes y me veo acá. Bien, me habían pedido también un pantallazo general de la teoría, así que vamos a empezar un poco con eso. Vamos a estar hablando de álgebras de Boole. Son una especie, ya como habíamos leído un poquito en la clase pasada, revisando algún material que nos disponía la biblioteca de Wikipedia, el álgebra de Boole es una álgebra particular, es una estructura de álgebra particular. Es notable y es la que da un poco base a todo nuestro estudio, o sea, nuestra ciencia. La electrónica binaria, básicamente, estamos hablando en esto. Y vamos a ver que tiene sus particularidades, tenemos cosas que trabajar con la álgebra de Boole, también tenemos que demostrar algunas propiedades, así como habíamos demostrado con álgebras, estructuras algebraicas. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué vamos a dar en esta unidad y qué es lo que van a estar resolviendo ustedes en estas 3 clases que nos quedan? Álgebra de Boole, la definición, las propiedades, los principios de dualidad, las puertas lógicas y los circuitos booleanos, minimización de circuitos, funciones booleanas y el diagrama de Carnot. Todo esto vamos a estar desarrollando en hermosas 3 clases y tenemos bastante para hacer. Tenemos 2 prácticos en uno, son este. Vamos a ver llegar todo lo posible. Voy a tratar de llegar en estas 2 clases a lo que son mapas de Carnot. Vamos a ver, hacer todo lo posible, digo, y dejar en la última clase lo que son circuitos para retomar algún tema que nos haya quedado de este mismo práctico ya dentro de las 3 clases que tengo planificadas. Bien, vamos un poco a la definición del álgebra de Boole. El álgebra de Boole se define como una sextuple, un sextuple, o una tupla de 6 componentes, donde tenemos S es un conjunto, es un conjunto de elementos. 3 operaciones, 2 binarias y una unitaria. Operación suma, operación producto y operación complemento. Y se llaman así, suma, producto y complemento. Y también está compuesta por el 0 y el 1, donde el 0 funciona como el elemento neutro de la suma y el 1 funciona como el elemento neutro del producto. ¿Se acuerdan que yo les dije en la última clase que de ahora en más vamos a trabajar con operación suma y producto y elementos neutros 0 y 1? Bueno, acá toma mucha relevancia eso. El 0 y el 1 no tienen por qué estar metidos dentro del conjunto, aunque van a ver que nosotros trabajaremos con conjuntos donde el 0 y el 1 pertenecen, no necesariamente esto es así. Por eso se definen como elementos aparte. Fíjense, son cosas aparte. Para que una estructura, o sea, para que esta sextuple tenga estructura de álgebra, para que sea una álgebra de Boole, se tienen que cumplir las leyes asociativas, tanto de la suma como del producto. Fíjense, la suma y el producto. Las leyes conmutativas, tanto de la suma como del producto, y las leyes distributivas, tanto del producto respecto a la suma, como de la suma respecto al producto. ¿Se acuerdan que lo último que habíamos visto en estructuras algebraicas, que eran estructuras de cuerpo o de anillo y cuerpo, mejor dicho, en ese orden, es que el producto se podía distribuir con la suma? Acá tenemos que asegurarnos de que tanto la suma como el producto se puedan distribuir, no solo una de las operaciones, ambas. Por definición, este sextuple es una álgebra de Boole también, si se cumple la ley de identidad o la ley del neutro, las leyes obviamente, o sea, seguimos con estas definiciones. Aparte de estas 3 leyes, tiene que cumplir esto que también dice aquí. El 0 es el neutro de la suma, el 1 es el neutro del producto, y acá está expresado eso. Las leyes del complemento que me dicen que si yo sumo 2 elementos complementarios da 1, y si yo los multiplico da 0, fíjense,
La suma de elementos complementarios me da el neutro del producto y la multiplicación de elementos complementarios me da el neutro de la suma. Entonces, estas 5 cosas tienen que cumplirse para que nosotros podamos decir que esto es una álgebra de Boole. En una álgebra de Boole tenemos, como les digo, S es un conjunto que tiene, después le vamos a llamar variables a esto, pero fíjense que acá dice una álgebra de Boole aplicada a la álgebra de conjuntos. Fíjense, toma como conjunto S un conjunto de conjuntos, básicamente. Toma como operaciones sumo, producto y complemento a la unión, la intersección y el complemento el complemento de conjuntos. El cero, o el neutro de la suma, es el conjunto vacío. Y el neutro del producto es el universal, el conjunto universal, que es la unión de todos los conjuntos. Fíjense que en este ejemplo, en el conjunto partes de un conjunto, fíjense cómo define una álgebra de Boole. Aquí están todas las operaciones posibles con la unión. La suma, fíjense que ya lo representa en tabla. Recuerden un poco que cuando hablamos de conjuntos finitos, donde podemos numerar y son pocos los elementos, ya los representamos en tablas más que así nomás con todas las propiedades, las demostramos con tablas porque es más sencillo. Fíjense que en este conjunto parte define cómo va siendo la unión. Fíjense, la unión del vacío con el vacío es el conjunto vacío. La unión del 1 del 1, del 2 y del 1, 2 con el conjunto vacío es 1, 2, 1, 2 respectivamente, y así se van armando. Y fíjense que la unión es cerrada, o sea, siempre caemos dentro del mismo conjunto partes. La intersección lo mismo, siempre caemos dentro del conjunto partes. Y después tendríamos que analizar un poco las leyes asociativas. Y asociativo es, o sea, nosotros ya sabemos que la unión y la intersección de conjuntos es asociativo, sabemos que es conmutativo, porque da lo mismo, y es distributivo. Entonces, esto es el conjunto partes, es un álgebra de Boole. Acá hace otro ejemplo de álgebra de Boole aplicado a proposiciones, que también es. Fíjense, en el Z2 dice, que lo habíamos visto también en el ejemplo, hay alguien que pidió entrarse y salió el cartelito. Bueno, habíamos visto, fíjense, con el álgebra de Boole aplicado a proposiciones, donde Z2 es el valor de las proposiciones, valores posibles son 0 y 1, la disyunción, la conjunción y el complemento, o sea, no, el complemento, la negación sería, perdón, me quedé colgada con la negación como operaciones, el 0 y el 1 como elementos neutros, y fíjense que lo que es disyunción se trata como la disyunción normal, común y silvestre, ¿no? La conjunción lo mismo, siempre caemos dentro de los valores 0, 1, y sabemos que todas estas son asociativas, son distributivas y son conmutativas. Luego tiene otro ejemplo seguramente, conjunto de fórmulas lógicas, bueno, está aquí, dice que de un punto de vista estrictamente algebraico, sobre un conjunto cociente, bueno, y acá son todas fórmulas equivalentes, y lo mismo que está, bueno, y acá dice, el conjunto de las fórmulas lógicas también se puede tratar como una álgebra de Boole. La relación de equivalencia induce una partición en el conjunto, dice, o sea, que sigue trabajando con esto. Así que también define aquí el producto y cosas generalizadas. Acá hay algunas propiedades bases que se cumplen dentro del álgebra de Boole. Primero, la unicidad del complemento. Dice que si x más y es igual a 1 y x por y es igual a 0, entonces y es el complemento de x. La modalidad del parcial se la vamos a informar, Sebastián, no te preocupes, no le vamos a dejar solos. No sé todavía cómo es, pero se las vamos a informar. Tanto el profesor de la teoría como yo les vamos a informar qué es lo que se va a hacer ese día. No se preocupen. Bueno, aquí hace la demostración
basándose obviamente todo el tiempo en propiedades y en definición de la álgebra de Boole. Fíjense que dice y es igual a y por 1. ¿Y por qué eso es válido? Y porque y por 1, y multiplicar por 1 es el neutro del producto, entonces vale lo mismo. Pero 1 se puede expresar como x más x complemento. ¿Y por qué? Porque por definición me dice que la suma de elementos complementarios me da 1. Luego aplica la propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque es válido. Fíjense que a la derecha tengo una propiedad distributiva y la operación al ser una álgebra de Boole distribuye. Entonces me queda x por y más x más y por x complemento. Pero eso, a su vez, yo lo puedo expresar. Fíjense que lo único que hizo fue conmutar los elementos, porque lo puede hacer, porque ambas son, porque el producto es conmutativo. Luego dice que eso y es igual a 0 más x por y. ¿Por qué dice que y es igual a 0 más x por y? Por hipótesis. Exactamente, Nicolás. Por hipótesis, fíjense que acá arriba me dice que x por y es igual a 0, entonces directamente reemplazo ese valor por 0. Aquí está la hipótesis que dijo Nicolás muy bien, que x por y vale 0, entonces directamente, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pone 0 porque ese es el valor. Y x complemento por y queda todavía porque no sé cuánto vale. Ahora bien, fíjense que el 0, en vez de expresarlo como un simple 0, lo expresa como x por x complemento, porque por definición, al ser una álgebra de Boole, x por x complemento es 0. Bien, entonces, ¿qué hace ahí? Otra vez aplica la propiedad distributiva solamente en el primer término, y luego en el segundo aplica la propiedad inversa, que sería el factor común, y dice que esto es x complemento por x más y. Pero x más y lo reemplaza luego por 1. Obviamente, aplica nuevamente la hipótesis. Fíjense que acá dice x más y complemento, x más y es igual a 1. Luego, como el 1 es el neutro del producto, le queda que x complemento por 1 es igual a solamente x complemento. Y ahí está demostrada la unicidad del complemento. Las leyes de idempotencia se muestran también haciendo esto. ¿Cuál es la ley de idempotencia? Me dice que x más x es igual a x y x por x es igual a x. Aplicando procedimientos similares va demostrando. Las leyes de acotación, que x más 1 es igual a 1. Las leyes de acotación de que x por 0 es igual a 0. Las leyes de absorción, que dicen que x más x por y es igual a x. O x por x más y es igual a x. La ley del complemento, que el complemento del complemento es x. Las leyes del 0 y el 1, que el complemento del 0 es el 1 y del 1 es el 0. Y las leyes de De Morgan. Aquí tiene la demostración de la ley de De Morgan, que es bastante larga. Parte 1, parte 2. Porque tiene que demostrar con la suma y con el producto. Y el principio de dualidad. Bien, acá ya está haciendo muchas de las resoluciones del práctico, por eso es que le corto un poquito y voy a empezar con esto. Fíjense, lo que vamos a probar en el punto 1 es que el conjunto B con las operaciones binarias definidas, suma y producto, y esta operación unaria, complemento, y dos elementos distintos, 0 y 1, fíjense que le está dando la definición de la álgebra de Boole en lenguaje coloquial, ¿no? Es una álgebra de Boole. Y fíjense aquí, el conjunto B está... ¿cuáles son los elementos que componen el conjunto B? Vamos a partir por ahí. ¿Quiénes componen el conjunto B? X, Y. Elemento de X, Y. Eso, los tres que se pelearon por decir eso, X, Y. X, Y después tenemos 0 y 1 que nos da ahí las definiciones. Y tenemos que probar que este conjunto es una álgebra de Boole. Para probar que es una álgebra de Boole, nosotros tenemos que demostrar justamente lo que aparecía en la definición. Esto es, son leyes. Vamos a la teoría. Lo primero que definimos acá.
las leyes asociativas, las leyes conmutativas, las distributivas, la identidad del neutro, la identidad del complemento. Eso es lo que tenemos que probar en este ejercicio. Entonces, vamos a ver, ¿son conmutativas? ¿Qué les parece? ¿Podemos decir que son conmutativas o no? ¿Cómo podemos saber si son conmutativas o no? Si visualizamos la representación, vemos que XY da Y y IX también da Y. Claro, como habíamos hablado la otra vez, si analizamos un poco cómo va la tabla, si es simétrica, podíamos ver si era o no era conmutativo. Bien, fíjense, veamos un poco los resultados que tenemos aquí. X más X, X. X más Y, Y. Y más XY, Y más Y. X por XX, X por Y, X. Y por XX, e Y por Y. El complemento del 0 es el 1 y el complemento del 1 es el 0. Veamos entonces, ¿son conmutativos? Vamos a ver si demostramos la asociatividad con, ¿vale? Para cualquier producto. A ver, vamos a ver. Obviamente son muchas las combinaciones que podríamos hacer de leyes asociativas. Vamos a descartar las obvias que solamente contienen el mismo elemento. Veamos a dos elementos separados. X más Y es igual a Y. E Y más Y es igual a Y. Bien, eso es conmutativo. Eso es asociativo, perdón. Y más Y es igual a Y y Y más X es igual a Y. Bien. Son asociativas, la suma es asociativa. Así viéndolo desde la tabla, nomás ya les digo que es asociativo. Y lo mismo sucede con el producto. Habría que ver y analizar simplemente las leyes distributivas a ver si son o no son. Porque luego tenemos el 0, que me dice que es el elemento neutro de la suma y el 1 es el elemento neutro del producto. No tengo que buscarlo, ya sé que están ahí. Y X más 0 es por definición de 0, así que eso no lo tengo que ni buscar. Y las leyes de los complementos. Habría que buscar los complementarios. ¿Cuál es el complemento? ¿Por qué tenemos este ejercicio así definido? Yo siempre me pregunto lo mismo con este primer ejercicio. ¿Cuál es el complemento de X y cuál es el complementario de Y? Veamos en la suma. ¿Cuál es el complemento de X? No podemos saber. A ver. No, este ejercicio está mal definido. Siempre estuvo mal definido este ejercicio y va a seguir estando mal definido este ejercicio. Y le digo por qué. Este ejercicio está con base en uno anterior y en otra definición de álgebra de Boole, donde el 0 y el 1 no son elementos aparte, son elementos dentro del conjunto. Entonces, por eso es que este ejercicio quedó mal definido. En algún momento lo voy a cambiar, lo voy a proponer el cambio, pero hasta que no lo hagamos, no. Este ejemplo que está aquí definido es una álgebra de Boole. No es necesario ni siquiera demostrar, es una álgebra de Boole. Pero la forma de demostración de este ejercicio es muy rara, no más con nuestra definición. Así que directamente asúmanlo que es un ejercicio y después le voy a dejar la demostración escrita directamente en el aula virtual. Vamos con el ejercicio 2, que es más que se puede demostrar directamente y que este no. En el conjunto B, que está definido que está compuesto por los elementos 1, 3, 5 y 15, y tenemos dos operaciones, la suma y el producto, hay que demostrar, fíjense, porque miren cómo cambia y miren acá, miren cómo cambia la definición. Probar que esto es una álgebra de Boole. Si nosotros nos vamos a la definición, tendría que haber un sextuple, y aquí, en el ejercicio, nos ponen una terna nada más. Por eso les digo que este ejercicio viene de antes, estos ejercicios vienen de antes y de otras definiciones de álgebra de Boole.
no la que usamos actualmente. De todos modos, este ejercicio sí se puede probar, así que con este vamos a trabajar. Uy, tengo un modo raro de recorte, ahí está. Bien. Para probar que es una álgebra de Boole tenemos que básicamente hacer lo mismo que hacíamos con las estructuras algebraicas. Técnicamente deberíamos demostrar que es cerrado, que es asociativo. Fíjense que más o menos con la suma le estamos pidiendo que sea un grupo abeliano. El producto también le estamos pidiendo más o menos que sea un grupo abeliano. Prácticamente le estamos pidiendo que tenga una estructura del cuerpo, pero le pedimos que las dos operaciones sean distributivas, a diferencia de un cuerpo que nosotros solamente se lo pedíamos a una. Acá le estamos pidiendo a ambas que sean distributivas. Entonces, tenemos que demostrar que el mínimo común múltiplo es cerrado. ¿Hace falta demostrar que es cerrado? Díganme ustedes. No, no hace falta. No hace falta. ¿Y por qué? ¿Alguna razón de por qué no hace falta demostrar que es cerrado? Porque ya vimos en Wikipedia. Más allá de porque lo vimos en Wikipedia, es porque lo demostramos en las clases anteriores. Yo dije en la asociativa, no la demostramos porque estaba en la teoría. Está en las teorías de los libros. Yo no estoy por lo que ya hicieron antes, no estoy por hacer de vuelta. No hay que demostrar que está cerrado porque ya lo hicimos en el práctico 3. Ambos son asociativos, porque lo vimos que también eran asociativos. Ambos cumplen las leyes conmutativas. Y tendríamos que demostrar las leyes distributivas, encontrar el neutro de cada uno y verificar las leyes de identidad acá del complemento. Básicamente tendríamos que hacer eso. Entonces, acá. 5 las propiedades. Sí, Pablo, son 5. Las 5 que están ahí en la teoría. Las 5 leyes que tenemos que demostrar en una álgebra de Boole. Entonces, comprobar, encontrar el 0 y el 1. Tenemos que hacer esto. Y probar las leyes distributivas. Porque todo lo otro ya sabemos que funciona en el mínimo común múltiplo y en el máximo común divisor. Bien. ¿Qué elemento funcionaba como neutro de la suma en el mínimo común múltiplo? ¿Se acuerdan o no? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Me voy acá. Me voy al aula virtual, tema 3. Mira, tema 3. Acá hay una práctica de resoluciones. Bien. Vamos a tema 3. Acá está abierta la guía. Y en el tema 3 habíamos encontrado allá en los últimos ejercicios prácticamente. Este es el anillo, este es el mínimo común múltiplo. Habíamos probado que el 1 es el elemento neutro de la suma. Entonces, 1 es el elemento es el neutro de la suma. Y habíamos visto que el del máximo común divisor, 15 es el elemento neutro. 15 es el neutro del producto. Listo, tenemos nuestros ceros y unos. Vamos a probar nuestras leyes distributivas. Básicamente tenemos que decir, como está aquí, ¿no? Tal y como lo ha hecho el profesor en la teoría, teoría, dice x más y por z es igual a x por y más x por z. Y teniendo en cuenta que tenemos poquitos elementos, podríamos hacerlos con cualquiera, pero estamos pidiendo x más y por z es igual, fíjense otra cosa, la distributiva, qué raro, porque la distributiva acá la plantea izquierda porque no necesita, porque son conmutativos, obviamente,
Así que si yo la planteo izquierda o a derecha, da lo mismo. Esto, en rigor de verdad, es el mínimo común múltiplo entre xy y de esto le saca el máximo común divisor con z. El mínimo común múltiplo entre x y por el máximo común divisor entre z, y esto tiene que ser igual, esto es así, la definición de derecho, y esto tiene que ser igual a x por z, perdón, el paréntesis, x por z más y por z, que vendría a ser el mínimo común múltiplo entre xz, perdón, el mínimo común múltiplo entre el máximo común divisor xz, el máximo común divisor entre iz. Así, esto vendría a ser técnicamente esto en definiciones. Esto, nuevamente, es válido, y si lo buscan en los libros, como ya les dije, vayan a su libro de rojo que tienen ahí toda la teoría y los ejemplos de números y definiciones y todas las estructuras algebraicas que quieran. Y esto es válido, esto se da así. Estas estructuras, estas leyes son distributivas entre sí. Sabemos que el 0 y el 1 tenemos nuestro 0 y 1, nuestros elementos neutros del producto y de la suma. Entonces, las leyes de identidad, eso ya lo tenemos. Habría que probar simplemente, ahora, estos son distributivos y ya está. No hace falta ni que lo haga más. La otra definición, perdón, la otra es x por y más z es igual a, obviamente, x más z, y ahora sí es necesario, por y más z. Esto sí es necesario que pongamos entre paréntesis porque no es lo mismo. Eso también se da. Reemplacen el producto por mínimo común múltiplo y producto por máximo común divisor, suma por mínimo común múltiplo y da. Y las leyes del complemento me dicen que yo tendría que encontrar el complemento de cada uno y ver que se cumpla esto. Vamos con el tema de las leyes del complemento. Nosotros la otra vez, no sé si encontramos elementos complementarios para esto, pero creo que no encontramos elementos complementarios para ninguna de las dos operaciones. ¿Cuál es la operación complementaria aquí? No define. Bueno, el complemento. El complemento me dice que yo tengo que... perdón. El complemento me dice que si yo sumo dos elementos me tiene que dar el neutro del producto. Entonces, a ver, veamos. ¿Qué dos números sumados me da el complemento del producto? El complemento del producto es el 15. Entonces, el complemento del 1 es el 15, el complemento del 3 es el 5, que también podría ser el 15, y el del 5 también es el 15. Eso no me gusta nada, pues, y el del 15 también es el 15. El complementario suele ser único. O eso es el chiste de los elementos complementarios, de que sean únicos. O sea, si existen, son únicos. No existen dos elementos que puedan ser complementarios al mismo tiempo. A ver, y con respecto al 1, bla, 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 y sí, acá también nos da el mismo caso. El complementario para todo debería ser el 1. No, esto no puede ser así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Complementario. A ver.
ejemplo, el del mínimo común múltiplo con 3 y 5, sí. A ver si lo tengo en algún lado. Como les dije, en algún momento ya resolví todos estos ejercicios, ya. Bastante me había cansado de hacerlos y este siempre es uno particular. Porque están faltando los complementarios. A ver, si ustedes se acuerdan de cuáles son los complementarios de esto, mejor. Si no están, faltaban algún elemento en este conjunto, era uno que estaba faltando en este complementario, no sé si era el 30 o era con el 15 que sí y sin el 15. A ver cómo era el de los complementarios. Sinceramente, siempre este es uno de los ejemplos que pasan y ya está. Creo que el profesor no lo haya hecho la teoría. Como son ejemplos bien de matemática, nosotros ni los usamos. Vamos a ver, si no, máximo, mínimo, como múltiplo. A ver. A ver. Tenemos. Bien, a ver. Sí, no, estas son las propiedades, eso ya sabemos. Profe, Sí. está mostrando la hoja de cálculo nomás. Sí, ya sé. Ah, bueno. Porque la idea es que ustedes también piensen de por qué este ejemplo constituye una álgebra de Boole. Se supone que ustedes ya tuvieron como 2 o 3 clases de teoría, así que alguno se debe acordar de por qué esto era una álgebra de Boole o por qué pueden pensarlo que es una álgebra de Boole. Profe, pero decía probar, o sea, estamos seguros, digamos, de que tenemos que Sí, llegar a es qué una es. álgebra de Boole. Yo me acuerdo que es Ok. una álgebra de Boole porque ya lo vengo resolviendo hace 3 años a este ejercicio. Y sé que es una álgebra de Boole. El hecho de que yo no recuerde ahora tiene que ver con otras cuestiones que son ajenas a la clase, pero sí sé que es una álgebra de Boole. Solo que no recuerdo la demostración de los elementos inversos de este ejemplo. O no recuerdo si este ejemplo necesitaba algún número más para completar el elemento inverso. Básicamente era eso, esos dos son, yo sé que este da una álgebra de Boole, porque es una álgebra de Boole, pero lo que no me recuerdo es si necesitaba un número más. Creo que necesitaba un número más para poder terminarlo. Creo. 30, no, 15. 15. A ver. Sinceramente, es más, yo sé que en uno de los libros, en uno de nuestros libros que nosotros le damos para está este mismo ejemplo. O sea, está expresado porque es el ejemplo, es uno de los ejemplos bases. Pero no sé si lo hace con 15 o con otro valor. Un ejemplo muy común es utilizar los divisores de 70. Por eso es que yo estoy tratando de recordar si con este sirve o no sirve el de, el de los mínimos. Yo me recuerdo que esto daba, pero no me acuerdo si daba con esto necesitábamos agregarle algún valor más. Ah, bien. De última, si ya no llegamos a acordarnos porque los divisores básicamente nos están faltando. Los inversos, los elementos inversos para poder decir que sí o que no.
Este ejemplo es el de los mínimos comunes múltiples. Bueno, bloqueo mental. Mínimo, bueno, no importa, ya está. Si no podíamos encontrar la otra vez los elementos inversos, no creo que lo vayamos a encontrar ahora. ¿Dónde se fue mi mouse? Aquí. Esta es, a ver, mínimos comunes y máximo común divisor. El elemento neutro es el 15. Habíamos visto que el 15 no le afecta a nadie, así que ese es el elemento neutro. Entonces, se supone que la suma tendría que darme 15. Y acá tengo varios que me dan 15. Fíjense que me da... Vamos a ver, anotemos todos los que dan 15. No me olvidé de ningún caso acá porque la otra vez habíamos visto que podían haber cosas olvidadas. A ver, esto está completo, este está completo, este está completo y este está completo. Creo que no me falta ninguno, ¿verdad? Le habíamos agregado ya todos los elementos, sí, están todos los elementos. Bien, veamos acá. El 15 da en este, da en estos dos y da en estos dos. Bien, entonces, el 3, me parece que del 3 es el 5 y el 5 es el 3, sí es, y del 1 es el 15 y del 15 es el 1. Luego tenemos que por definición, esta no es la definición, esta. El producto tiene que ser el neutro de la suma y la suma tiene que ser el neutro del producto. Entonces, perdón, acá me equivoqué, acá resalté al revés. Como yo necesito, perdón, como yo necesito que sumado me dé el neutro del producto en este caso, no, resalté bien, es el 15, entonces eso estaba bien. Ahora, multiplicados, tiene que darme el neutro de la suma. ¿Cuál es el neutro de la suma? El 1. El 1 habíamos visto que es el neutro de la suma, entonces acá tenemos aquí está. Fíjense, el inverso del 3 es el 5, del 15 es el mismo 1 y del 5 es el 3. Decime. ¿No sería el complemento? El inverso o el complemento, sí, eso. Es prácticamente lo mismo. Ahora le decimos complemento. Bien, eso, exactamente. Y del que me está faltando aquí, 3, 15, 15. Y esto ya no es necesario porque son conmutativos. Bien. Las leyes de complemento, entonces, me dicen que x más x complemento tiene que ser igual a 1 y que x por x complemento tiene que ser igual a 0. Esas son las leyes de la que tienen que definirse. Entonces, 3 más 3 complemento es igual a 1. Y de acá sacamos, en realidad tiene que ser igual a 1. Entonces, el complemento de 3 es igual a 5. 1, recuerden, en este caso viene a ser 15, porque 15 es el neutro que habíamos encontrado del producto. Lo mismo pasa para 5 más 3, perdón, 5 más 5 complemento es igual a 15, de donde saco que el complemento de 5 es igual a 3. 15 más 15 complemento es igual a 15. Por lo tanto, el complemento de 15 es igual a 1. Y el del 1 es lo mismo. Complemento es igual a 15. Bien, esas son las leyes de los complementarios. Esto tendríamos que comprobarlo después, revisando bien el tema de las estructuras algebraicas. Si cumple o no se cumple, creo que sí. Y estos vendrían a ser los inversos de cada uno. ¿Dónde dejé mi lápiz? Yo tenía un lápiz, pero acá no importa. Bueno, estos serían los inversos de los complementos de cada uno. Creo que no me olvidé ningún elemento. No, están todos. Veamos la teoría.
Leyes asociativas, se cumplen. Leyes conmutativas, se cumplen. Leyes distributivas, se cumplen. Las identidades, las leyes de identidad del neutro y del producto, tanto de la suma como del producto, se cumplen. Ya habíamos visto quiénes son el 0 y el 1. Y las leyes del complemento también se cumplen. Básicamente, este complemento, antes que se confundan, este complemento generalmente, y van a encontrar en otros libros también, este complemento es el elemento inverso de la suma. Después les voy a envasar otro material que complementa esta teoría, Profe, para que ustedes la tengan. ¿Sí? yo acá en el libro de rojo Ajá. que tengo, ¿Sí? dice que los neutros son 1 y 30 en un ejemplo. En 1 y 30, sí. Por eso les digo que me parece que este ejemplo estaba incompleto. Me parece que para que complete la estructura algebraica tenía que ser con el 30. Por eso yo les digo, del libro rojo sí, me parece que, Sí. aunque, por eso también tienen que ver, aunque hay uno de los dos que necesita y el otro no. El 30 es como que ya excesivo para uno y es necesario para otro. Fíjate nomás, ahí viene en el ejemplo, pero sí en el rojo estaba. Yo les digo porque este es un ejemplo recontra clásico. Y está lo mismo que con el 70 y sus divisores tiene un tratamiento similar y son ejemplos ya recontra hechos y están en los libros siempre. Pero lo que tengamos que revisar nomás es el complemento. ¿A quién lo toma? El complemento del mínimo común múltiplo o del máximo común divisor. Fíjate en Pablo qué dice. Porque el complemento que toma es de una de las dos operaciones. Por eso le digo, le voy a pasar otro material que para que les va a ayudar y complementar este material que ya les di al profesor. Fuera de lo que es los libros, es otra teoría también otra teoría de matemática. Francisco Pareto. Bien. Bueno. Volviendo al tema, esto es una álgebra de Boole. En otras divisiones, en otras definiciones de álgebra de Boole, y les da esto así nomás, B más por es una álgebra de Boole, se tienen que probar que B más es un grupo abeliano, que B por es un semigrupo conmutativo con unidad, un semigrupo con unidad conmutativo, creo que era así, porque es otra definición, ya les digo. Y ahí se tenía que probar justamente que esto era un grupo abeliano, que estos dos eran, que este otro, el B por, era un semigrupo con unidad conmutativo, y que esto era un cuerpo, prácticamente, y se probaban solamente las leyes distributivas a la derecha y a la izquierda, y las leyes estas de unicidad de los complementos, la ley del complemento. Bien. Acá en el punto 3 tenemos bastante. Punto 4, fíjense que acá ya toma siempre la definición corta de álgebra de Boole, por eso es que esto hay que revisarlo. Con suerte podríamos terminar y empezar en funciones booleanas. Bueno, en el punto 3, igualmente ya les comento, en los parciales nunca le pedimos que demuestren que es una álgebra de Boole. Lo que le pedimos es que demuestren ejercicios como el punto 3 en adelante. El punto 1 y el punto 2 no se lo pedimos. Sería muy raro que le digamos que demuestren que es una álgebra de Boole. No. Nosotros trabajamos ya con álgebras de Boole conocidas y con elementos X y Z. Y nada más. No le solemos pedir ni nunca que vayan y que demuestren que tal cosa o tal otra es una álgebra de Boole. No, no lo solemos hacer. Así que de todos modos se quedan tranquilos con eso. Pero ya les voy a dar, de esto voy a hacer la resolución, aparte se las voy a dar con la teoría complementaria, pero me voy a recordar hacer esto. En el punto 3 les pide que demuestren, que justifiquen la validez de las demostraciones indicando axiomas o propiedades que se han utilizado y luego realizar la demostración de la propiedad dual. El dual de una operación, que está aquí en la teoría obviamente que define el dual, unicidad, bla, bla. Acá están muchas de las demostraciones, así que algún momento sí. Acá están las demostraciones sin la justificación, así que no nos sirve mucho, pero sí podemos aprovechar una de otra. El principio de dualidad de una expresión booleana me dice que es otra expresión booleana en la cual se cambian todas las sumas por productos y todos los productos por sumas. Y además
donde aparecía un 0, ahora va a aparecer un 1 y un 1 por un 0. Además dice que si dos expresiones booleanas son iguales, sus duales también van a ser iguales. Y ahí dice que verifique la validez de la siguiente expresión y de su dual. Bien. Acá hace la demostración y ya está. Fíjense que eso nomás, no hay muchas más cosas con respecto al principio de dualidad. Cambiamos ceros por unos, como está aquí, o unos por ceros, y sumas por productos y productos por sumas. Entonces, cuando nosotros demostramos esto, y después tenemos que hacer la dual, que está justamente aquí abajo, las resoluciones resultan bastante triviales. Y se dice así, es trivial. Bien, empecemos con la primera. La primera es la demostración de los complementarios del 0 y del 1. Entonces, yo voy a poner aquí y vamos a ir escribiendo qué valor, por qué propiedad yo puedo decir, esto sería punto 3, que vale cada una. Vamos a poner acá, obviamente otra vez, punto 18. Y esto vendría a ser el punto A. Y tenemos que decir qué propiedad utilizamos en el punto 1, que en el punto 2, que en el punto 3 y que en el punto 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Empieza diciendo que 1 es igual a 1 por 1. Díganme, ¿por qué puedo decir que 1 es igual a 1 por 1? Por el neutro del producto, profe. Exactamente, Ariel Ignacio, bien. Porque 1 es el neutro de la operación producto. Muy bien. Ahora, dice que 1 por 1 es igual a 1 por 0 más 0 complemento. ¿Por qué? Por la existencia del complemento, del complementario, podríamos decirlo. Más que existencia del complementario, es por esta propiedad que me dice acá arriba, de la propia definición del que tenía que ir hasta arriba, que el 0 aquí, que 0 más 0, 0 más 0 complemento es 1, dice, o sea, la suma de un elemento más su complementario es 1. Por definición de álgebra de Boole, la suma de complementarios es igual a 1, es 1. Entonces, en vez de decir 1 más 1 lo expresa como 0 más 0 complemento. Bien, ¿qué aplica en 3 para decir que 1 por 0 más 0 complemento es igual a 1 por 0 complemento? No, te callas. Bueno, profe, No, digo te nada. dije que te calles. Yo no digo nada. Lourdes, decime. ¿La distributiva puede ser? No, no precisamente la distributiva. Otra, más sencilla todavía. ¿Puedo decir? Ni se te ocurra. Tengo varios otros integrantes del grupo que pueden participar también. Melania López, ¿tenés idea de por qué puede ser que pasa de 1 por 0 más 0 complemento a 1 por 0 complementario? Ni idea. ¿Milagros? ¿Milagros Navarro? ¿Santiago Méndez? ¿Andrea Medina? Profe, puede ser cualquier cosa lo que diga, pero ahí
no estaría siendo distributiva y sería 1 por 0 y 1 por 0 es 0. Entonces queda 1 por 0 al complementario. Te estás adelantando a una cosa, pero no es distributiva. En el punto 3 yo quiero saber el paréntesis 3 que aplicó. No es distributiva, es más sencillo que la distributiva todavía. ¿Eficiencia simétrico? No. Pero sé lo que quería entonces. Del paréntesis 2 al paréntesis, del paréntesis 2, digo, de la parte 2 de la igualdad 2 a la igualdad 3, profe. Sí, al 2 ya sabemos que aplicó. Esperen, vamos a hacer una recapitulación. Sabemos cómo hizo para pasar de 1 a 1 por 1, que eso fue el paréntesis 1, porque el 1 es el neutro del producto. Bien, sabemos cómo hizo para pasar de aquí, del 1 por 1 al 1 por 0 más 0 complemento, por 2. Dice que la definición de álgebra de Boole, la suma de complementarios es 1. ¿Cómo hago para pasar de esta multiplicación con esta suma a una multiplicación mucho más sencilla? ¿Qué es el paréntesis 3? ¿Qué aplica? Yo creo que hace Reducción, no Silvestre, más sencillo todavía. la definición del elemento neutro, digamos. Exactamente, gracias. Pero otra vez vos también te callás la próxima. Ok. Por definición, la álgebra de Boole, 0 es elemento neutro de suma. Es muy sencillo, acá fíjense. Aplica que el 0 es el elemento neutro de la suma, entonces, como es el elemento neutro, no va a afectar a su compañero, al otro elemento con el que se está operando, y queda simplemente 1 por 0 complemento. Ahora, ¿cómo llega de 1 por 0 complemento a 0 complemento? Porque 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Exactamente, porque nuevamente, igual que el 1, porque como en paréntesis 1 es neutro del producto, de la operación producto. Bien, listo, genial. Ahora, ¿qué dice la consigna? Realizar la demostración de la propiedad dual. Bueno, la propiedad dual me dice que yo tengo que cambiar unos por ceros y productos por sumas y viceversa. Bueno, entonces yo digo 0 es igual a, 0 más 0, que es igual a 0 más 1 por 1 complemento, que es igual a 0 más 1. Esperen. 1 complemento. Tengo mis dudas con esto, que es igual a 1 complemento. Bien. ¿Se da esto o no se da? Profe, ahí Decime. hay un paréntesis que tendría que ser un igual. Puede ser. Será, acá era ese. Bien, a ver. Esto supuestamente es la propiedad dual. Díganme, ¿pueden aplicar las mismas o prácticamente las mismas propiedades para decir que esto es válido? Básicamente le está pidiendo, como dice acá, que el complemento de 0 es 1. Profe, no, 1 por 1 complemento no es 1. Puso 1 complemento. Esperen, se están adelantando porque tienen que partir desde aquí para... A ver. ¿Por qué dice que 0 es igual a 0 más 0? Tenemos 1, 2, 3, 4 iguales, así que vamos a tener 1, 2, 3, 4 propiedades para aplicar. ¿Por qué dice que 0 es igual a 0 más 0? Porque 0 es el elemento neutro de la suma. Bien, y te callas. Porque 0 es elemento neutro de suma. Bien.
Entonces dice, bueno, yo 0, en vez de expresarlo como 0, yo puedo decir que es igual a 0 más 0. Ahora, bien, ahí ya quedamos en el punto 1. Pero dice después que ese 0 va a ser igual a 0 más 1 por 1 complemento. ¿Por qué? Porque 0 lo puedes expresar como 1 por 1 complemento. Sí, y te callás. Porque, por definición de álgebra de Boole, uy, tómame todo esto. Acá en vez de la suma de complementarios, yo voy a aplicar la del producto de complementarios. El producto de complementarios me da 0. Y fíjense que eso está en la teoría. Ah, no, en esta tampoco. Okay. Producto de elementos complementarios de un álgebra de Boole es 0. Listo. Este voy a cerrarlo un poquito y ya está. Bien, entonces digo, 0 es igual a 0 más 0. Pero este 0 de la derecha, yo lo puedo expresar como 0 más 1 por 1 complemento. Bien. ¿Y por qué paso de esto a esto? A decir que eso es igual a 0 más 1 complemento directamente. ¿Qué pasó en el punto 3? Es 0 más 1 para mí, profe. Porque la ley de complemento es x más x' es igual a 1. Ah, es una multiplicación, disculpe. Ajá, es una multiplicación, no sé qué dijiste, pero dijiste solo al final. ¿Por qué dice? Por cómo pasa del segundo, de este, donde tenemos 0 más 1 por 1 complemento, a decir igual a 0 más 1 complemento directamente. Elemento neutro de la multiplicación. Exactamente. 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Y fíjense qué hace acá. 1 por 1 complemento, al 1 ser elemento neutro, me va a quedar 1 complemento directamente. ¿Y qué aplica en el paso 4? Está en el último paréntesis para decir que 0 más 1 complemento es igual a 1 complemento. Profe, una pregunta. Decime el otro. Nosotros como que en el 1 por 1 complemento entonces aplicamos propiedades a nuestra conveniencia, digamos, porque 1 por 1 complemento también sería 0, digamos. Entonces, ¿Dónde como me que decís? en Acá, el... obviamente, vos siempre va a aplicar según lo que querés llegar. Nosotros sabemos que es 0. Por eso es que escribimos Ajá. de esta forma. Obviamente, vos haces de forma todas las propiedades y teoremas y lemas y cuestiones más matemáticas las aplicás según tu conveniencia para poder demostrar lo que vos querés o lo que vos estás enunciando. Obvio, nosotros ya Ok. sabíamos que era 0, por eso es que lo aplicamos, por eso es que lo decimos así. Bien, y en el último paso. 0 es el elemento neutro de la suma. Exactamente, igual que al comienzo, 0 es el elemento neutro de la suma. Como es el elemento neutro de la suma, yo me quedo con lo que me interesa, que es el 1 complemento, y así se resuelve este primer ejercicio, el 3A. En definitiva, ¿qué demostramos y por qué? ¿Por qué es necesario? Porque seguramente lo vamos a aplicar en alguna otra demostración. El complemento del 1 es el 0. 1 es el complemento del 0 y 0 es el complemento de 1. Eso es lo que nos queda en definitiva de todo este ejercicio. Y aplicando la propiedad dual podemos demostrar eso. Por eso es que le dice apliquen la propiedad dual y fíjense que son básicamente las mismas propiedades y definiciones que utilizamos. Fíjense, 1 es el neutro del producto y esto también viene por definiciones. Esto también viene de la definición de la álgebra de Boole. El 1 es el elemento neutro del producto. Aplicamos que en álgebra de Boole la suma de complementarios es 1, luego que el 0 es el elemento neutro de la suma, es lo mismo, todo por definición de álgebra de Boole, y acá dije que como en el primer paso, el 1 es el neutro del producto. Obviamente acá estamos solamente aplicando definición de álgebra de Boole y después ya vamos a ver que en otras propiedades vamos a aplicar esta. Vamos a ver la segunda propiedad que nos pide demostrar. La idempotencia respecto de la suma y al producto. Fíjense. Chan, 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 chan. Vamos a hacer lo mismo por aquí.
Bien, punto B. Bien, punto B. X es igual a que tenemos 5 cosas para demostrar. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Pasa que X es igual a X más 0. ¿Por qué? Por el neutro de la suma. Muy bien, Lourdes, por el neutro de la suma. Como 0 es el neutro de la suma, puede escribir que X es igual a X más 0, porque el 0 en definitiva no le va a afectar. Bueno, después dice que X es igual, X más 0, perdón, es igual a X más X complemento por X. ¿Por qué? Por Es algo definición que del usamos recién. del producto. Sí, fíjense, como dice Lourdes, que por definición de álgebra de Boole, y es que lo que vimos recién, la definición de álgebra de Boole nos dice que el producto de elementos complementarios es igual a 0. Entonces, fíjense, expresa ese 0 como el producto de dos elementos complementarios. Después, ¿qué aplica en el punto 3? Distributiva de la suma con respecto al producto. Fíjense, dice X más X complemento por X, y como dice Lourdes, aplica la propiedad distributiva de la suma respecto al producto. Recuerden que la suma en un álgebra de Boole también distribuye, entonces por lo tanto la podemos aplicar. Entonces, por definición de álgebra de Boole, la suma es distributiva con respecto al producto. Esperen. Vamos a escribirlo ya cortado porque si no voy a escribir demasiado. Bien. Entonces, fíjense, hace X más X complemento, entre paréntesis, por X más X. Bien. ¿Cómo hace para llegar de 3 a 4? O sea, ¿qué aplica en 4 para pasar de X más X complemento por X más X a 1 por X más X? Por el complemento. No, Lourdes. Otro. Porque X más X complemento es igual a 1. Exactamente, Brian. Por definición de álgebra de Boole, como vimos en la primera parte, la suma de elementos complementarios da 1. Entonces, fíjense que lo que aplica es, bueno, acá yo estoy sumando dos elementos complementarios, y la suma de elementos complementarios en un álgebra de Boole es igual a 1. Entonces, directamente, en vez de poner otra vez esta cosa que me está molestando, escribo el 1 directamente. Y bien, ¿cómo hace, entonces, para pasar de 1 por X más X a directamente X más X? Neutro de la multiplicación. Bien, Lautaro, exactamente, porque 1 es el neutro de la multiplicación. Técnicamente acá tendría que escribir completo. A ver. Por definición de álgebra de Boole, 1 es el neutro de multiplicación. Entonces, fíjense que bastante sencillo lo hace también. X es igual a X más 0. ¿Por qué? Porque el 0 es un elemento neutro de la suma, es el elemento neutro de la suma, entonces no afecta. Reescribe el 0 como producto de complementarios, porque en una álgebra de Boole el producto de los complementarios da 0. Aplica la propiedad distributiva de forma conveniente, obviamente todo esto lo hace por conveniencia. Aplica la propiedad distributiva de la suma respecto al producto, porque en una álgebra de Boole esto se puede hacer. Luego detecta que hay suma de complementarios, entonces como la suma de complementarios es 1 en una álgebra de Boole, directamente lo pasa así. Y luego 1 es un producto, fíjense, acá tenemos la suma
de dos elementos en el álgebra de Boole, sabiendo que la suma es cerrada, sabemos que es un solo elemento en definitiva, multiplicando por 1. Y el 1 es el elemento neutro del producto. Entonces, en vez de escribir 1 y que está molestando ahí, no hace nada, directamente escribo el siguiente elemento y me queda que es igual a x más x. De aquí, ¿qué saco? Que x es igual a x más x. O que x más x es igual a x. De forma tal que cuando yo tenga que simplificar por propiedades las funciones, yo puedo aplicar esta que se llama propiedad de la idempotencia. Perdón, vamos a escribirle acá los nombres de las propiedades porque si no va a quedar incompleto. Esto es complementarios del 0 y 1. Esa es la propiedad. Le vamos a poner propiedad complementarios del 0 y del 1. Esta propiedad que demostramos en el punto B es la propiedad de idempotencia. Idempotencia. Fíjense que aquí la demostramos respecto a la suma. Y aquí tenemos que demostrar respecto al producto. Básicamente lo que tenemos que hacer es lo mismo. No, eso volve, este es el que tiene que moverse. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos recién aplicando la propiedad dual. En la propiedad dual, lo que hacemos es cambiar sumas por productos y unos por ceros. Entonces, aquí, x va a ser igual a x por 1. Esto va a ser igual a x por x complemento más x. Va a ser igual a x por x más, x por x complemento desde aquí, más x por x. Esto va a ser igual a 0 más x por x, y esto va a ser igual a x por x. Fíjense que van a aplicar las propiedades, las mismas propiedades, pero que aplican a la otra operación. Si antes tenían el producto de complementarios, ahora van a tener la suma. Si antes tenían la distributividad de la suma respecto al producto, ahora van a tener el producto respecto a la suma. Si antes tenían la suma de los complementarios, ahora van a tener el producto. Y si antes utilizaban que el 0 era el neutro de la suma, van a utilizar el que es el 1, el neutro del producto. Fíjense que básicamente van a estar usando la misma propiedad, pero con respecto a la otra operación. Fíjense. De x pasa a que es igual a x por 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el elemento neutro del producto. Eso lo escriben ustedes, yo ya no lo voy a escribir más acá. Son 1, 2, 3, 4, 5. El que tenga ganas de ir copiando y pegando, lo hace, y el que no, bueno, les queda a ustedes de tarea. De x a x por 1 pasa porque el 1 es el elemento neutro del producto. Pero el 1 se puede expresar como la suma de elementos complementarios. Y me da igual si está primero x o x complemento. Me da igual. Recuerden que es conmutativo. El 1 lo puedo expresar como la suma de elementos complementarios. Luego aplico la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Me queda x por x complemento más x por x. Luego aplico aquí que tengo producto de elementos complementarios y el producto de elementos complementarios da 0. Y luego, para llegar a este punto, digo que 0 es el elemento neutro de la suma, por lo tanto, estoy haciendo 0 más algo, me quedo con el algo, y ese algo es x por x. La propiedad de idempotencia funciona tanto para la suma como para el producto. De la suma y el producto. Funciona para ambos. Bien. Ahí Brian nos está haciendo el favor de copiar. Gracias, Brian. Básicamente estamos usando las mismas que las anteriores. Y ya está. Mientras, acá yo voy a copiar el siguiente. La siguiente propiedad se llama identidad de los elementos 0 y 1.
y vamos a tener que demostrar que por qué es único el 0 y el 1. Básicamente eso. Bien, ahí él está terminando de copiar, yo mientras pego aquí el C. Ahí está. Bien. Esta propiedad se llama identidad de los elementos 0 y 1. Identidad de 0 y 1. Y aquí está la última y listo. Corrijan nomás si hay alguna que se haya pasado y listo. Vamos a ver un poco aquí qué aplica para pasar o para decir que x más 1 es igual a 1. Tradúzcanlo esto en el álgebra de proposiciones. Cuando teníamos una proposición P o 1 que era verdadero, ¿qué poníamos? ¿Tan rápido se olvidaron del tema 1, chicos? La potencia daba 1. Exactamente, gracias, Arelo. Tenés permitido hablar, Arelo. Te saqué a los que le dije que se callen, la pueden hablar otra vez. Bien. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en el práctico 1, allá y te hace un mes y medio, decíamos que cuando teníamos P o la verdad, o sea, o 1, directamente valía el 1? Bueno, acá básicamente estamos diciendo lo mismo. Vamos a ver cómo vamos a aplicar las propiedades del álgebra de Boole para decir que x más 1 es igual a 1 directamente. ¿Qué hace en el primer paso? X más 1 es igual a x más x complemento por x, más x, perdón. ¿Qué estamos utilizando? La definición de aquí, que en una álgebra de Boole la suma de los elementos complementarios da 1. Bien. Luego, ¿qué hace? ¿Qué hace en el punto 2? ¿Qué hace en el punto 2? Utiliza la propiedad asociativa, profe. Exactamente. Aplica propiedad asociativa. ¿De qué operación? De la suma. La propiedad asociativa de la suma. Fíjense, tiene. ¿Qué más aplica? Otra propiedad aplicó. Dos propiedades aplicó en una sola. Conmutativa. Exactamente. Aplica propiedades. Vamos a escribir nomás. Propiedades. Conmutativa y asociativa de la suma. Fíjense que tiene x más x complemento más x. Y acá aparece x más x complemento. Básicamente hizo una conmutativa aquí dentro del paréntesis y luego una asociativa conveniente. Y luego pasa a que eso es igual a x más x complemento. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la idempotencia. Exactamente. Por idempotencia de la suma, idempotencia de la suma. Fíjense, la propiedad que recién demostramos es la que estamos aplicando. Luego, en el punto 4 me dice la definición de la álgebra de Boole, la suma de los complementarios da 1. Bien, gracias. Entonces, directamente, fíjense cómo aplicamos ya una de las propiedades que fuimos demostrando recién. X más 1 es igual a x más la suma de los complementarios x, complemento más x. Asocio, conmuto y asocio de manera conveniente para que me quede x más x y aplico la propiedad de idempotencia. Finalmente me queda que x más x complemento, que esto nosotros sabemos que por definición de la álgebra de Boole es igual a 1. Todo fue aplicado de manera conveniente para decir que la suma de cualquier elemento más 1 es igual a 1. La propiedad dual, entonces, por su parte me va a decir que x por 0, perdón, porque vamos a aplicar la propiedad dual, es igual a que ustedes me van dictando, entonces yo no tengo ni que pensar. Me parece que están ustedes. Piensen. Díctenme la propiedad dual, cómo se escribe esto. De ahí el primer paso, x por 0. Por. Entre Paréntesis. Esto. X complemento por X
igual, paréntesis, X por X, cerramos paréntesis, por X complemento, igual, X por X complemento, igual a 0. Muy bien, gracias. Fíjense, básicamente les está diciendo acá, tómenle a esta X como una P en las proposiciones y a este por como una conjunción. Cada vez que nosotros teníamos P en conjunción con el 0, o sea, con un falso, ¿cuánto nos daba? ¿Cuánto es P en conjunción con falso? 0. 0, sí, con cansancio, ya lo dice Ariel, lo entiendo, pero a mí me sorprende que a 10 días de rendir parcial no puedan decir todo así tranquilamente. 0, profesora, la cosa más obvia del mundo, porque, o sea, yo ya reestudié el práctico 1 y sé que si yo hago P, que vale, no me importa lo que valga P, con el falso me va a dar falso, porque el único caso en el que daba verdadero era cuando ambas proposiciones eran verdaderas. Me extraña, profesora, que esté haciendo esta pregunta tan tonta, pero evidentemente, si la tengo que hacer, es porque hay algo que no me están respondiendo. Pero más allá de eso, y ya me he calmado, vamos a ver qué propiedades aplicamos para pasar de un punto a otro. Bien. Primer punto. Para pasar de X por 0 a X por X complemento por X. ¿Qué dice? Multiplicación de complementario igual a 0. Exactamente. Vamos a escribirlo. Multiplicación de complementarios. Complementarios. Bien. Luego, Creo que ahí arriba le dejó, profe, el mismo. Escribieron lo mismo. ¿y qué era lo mismo, eh? ¿Qué era lo mismo? ¿Lo mismo de qué? ¿Lo mismo de qué o qué? Que ahí arriba en el 1 dice lo mismo que abajo que acabo de escribir. Por definición de producto de complemento. Claro, perdón. 1 y 2 pusieron lo mismo para eso. Bien, ¿qué aplicó en el 2? Propiedad asociativa. ¿Y? Conmutativa. Y ¿De? conmutativa del producto. El producto, bien. Gracias. Pueden responder en el chat también. Luego. Yo no les comenté, yo tengo 2 monitores ahora. Ahora veo sus chats y sus cosas que escriben y por eso ya les puedo callar al toque cuando quiera hablar Ariel, por ejemplo, o cuando quiera hablar Ignacio, o Nicolás, o por ahí Lautaro, o ahora Lourdes. Profe. Y lo veo en 2 partes, por eso es. Profe. Decime, Le Ignacio. pido, por favor, yo me tengo que ir un ratito. Vaya. Porque antes de que empiece a llover y tengo que poner masilla al techo. Vaya. No hay problema, Ignacio. 3. ¿Qué aplicó? Idempotencia de la multiplicación. Bien. No, Bien, no hay que hablar. Ya tienen levantado el voto de silencio. Idempotencia de la multiplicación. Y en el último paso. Producto de complementarios. Exactamente. Muy bien. Entonces, ahora tenemos las propiedades de potencia, de identidad, perdón, del 0 y del 1. Esto lo vamos a utilizar luego en otras definiciones de comprobación de otras. ¡Ay, qué lindo! Leyes de De Morgan. Bien. Las leyes de De Morgan. A ver, ¿dónde está asterisco y asterisco 2? Uy, ¿dónde quedó el asterisco acá? Asterisco hasta el 6. Bien, asterisco hasta este y acá está bien. Las propiedades de Morgan, las leyes de De Morgan se demuestran en 2 partes. Fíjense acá las 2 partes que se demuestran es que da 0 por un lado y que da 1 por el otro. Y por eso es que esa sale de aquí que la suma del complemento, o sea, el complemento de la suma es igual al producto de los complementos. Y de la misma forma se aplica para el complemento del producto igual a la suma de los complementarios. Es una hermosa demostración que vamos a empezar aquí. Como inician 2 partes, vamos a ir primero por esta, que está aquí,
y luego por la segunda. Aquí demostramos los números 1 al 6 y llamamos asterisco. Vamos a ver, esto es el punto D, si mal no recuerdo, punto D. Bien. Entonces vamos a demostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que se parte de hacer el producto de X más Y por X complemento por Y complemento. ¿Qué aplica en primera instancia? La propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. En realidad es de la suma respecto al producto. En realidad es de la suma respecto a... No, tenés razón, del producto respecto a la suma. Bien, tenés razón, tenés razón. Propiedad distributiva, estaba leyendo mal. Propiedad distributiva... de las producto respecto a suma. ¿Y por qué? Fíjense. Toma a este segundo paréntesis como un único elemento, que es en definitiva un único elemento, y hace X por este único elemento más Y por este único elemento. Si lo quieren poner, sí, porque la suma nos queda afuera, o el producto nos queda afuera, está bien. La propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Bien, llegamos a este punto. ¿Qué aplica luego? ¿Qué aplica luego? Como que una conmutatividad, Una pero en la segunda conmutatividad. parte nomás. Bueno, propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. Conmutativa. Bien. Esperen respuesta de mí, yo no se las estoy por dar. Eso es por indicación. Bien. Propiedad conmutativa, dice Lautaro, porque bueno, sí, en la segunda aparecía X complemento por Y complemento y luego aparece Y complemento por X complemento. Bien. ¿Qué aplica en el punto 3? Para pasar al 3. Asociativa en los dos términos. Exactamente. Propiedad asociativa. Muy bien. Luego, fíjense que antes de llegar al 4, o sea, del pasaje de la izquierda al 4 a la derecha, tenemos producto de elementos complementarios, producto de elementos complementarios, producto con otras cosas y una suma en el medio. Sí, Sebastián, pero ¿por qué? Les acabo de decir la propiedad, así que bueno, ya está. El complemento del producto. Ponele. ¿Qué pasa ahí? Bueno, gracias, eso, Nico. Eso, solo que esto como odio cuando no le toma todos el... Como puso Nico, por definición del álgebra de Boole, el producto de elementos complementarios es cero. La propiedad asociativa, recuerden, traduce todo en el resultado que es 0 y 0. ¿Y qué tenemos acá? En el 5. Fíjense que pasa de 0 por Y complemento más 0 por X complemento a 0 más 0. Por la idempotencia. Exactamente, en realidad se llama por la propiedad de identidad. Por identidad de 0, tenemos que 0 por Y complemento es 0, y 0 por X complemento es 0. ¿Y qué aplica en el punto 6? Cero elemento neutro de la suma. Exactamente, 0 es neutro de la suma y me queda que 0. Ok, Iván, entiendo. No, yo también tengo relámpagos. Si llega a cortar en un momento, voy a conectar mis datos y
Y ahí continuaré con la clase. Igual no nos queda un poquito tiempo, vamos a tratar de tardar menos. Bien, fíjense, llega finalmente a que este resultado, el resultado de esta multiplicación es 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico x más y por x complemento más y complemento, estos dos elementos, si me da 0 la multiplicación, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la multiplicación de estos dos paréntesis me da 0? Una de las dos paréntesis es 0. Que son complementarios. Exactamente, Lautaro, gracias. Sí, Vitrio. O que uno es 0, que no vamos a admitir que fueran ceros de entrada, sino más bien que uno es complementario del otro, porque como estamos utilizando todo el tiempo esta definición, estos dos elementos son complementarios. Entonces, ¿por qué va a llegar a que estos son complementarios? Porque después demostrar las leyes de De Morgan. Bien, vamos a la segunda parte de la demostración de las leyes de De Morgan. Y va a partir del mismo punto, ¿eh? Fíjense que va a partir del mismo punto, pero va a aplicar otra serie de propiedades para decir que estas dos cosas son básicamente lo mismo y que pueden aplicarse. Vamos a la segunda parte de la propiedad y acá tenemos más cositas interesantes para aplicar. Y les digo, parte de casi lo mismo. En vez de partir del producto, acá parte de la suma. Y por eso también se le hace un poquito más largo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto es acá. Bien. Primer punto. Dice, x más y más x complemento por y complemento. Y les queda esa cosa divina, hermosa y preciosa. ¿Qué aplicó? Asociatividad puede ser. No. Te vas a tener palo. La propiedad distributiva de la suma con respecto al producto. Propiedad distributiva, exactamente. Propiedad, pero otra vez que no tomó el formato. Acá explica la propiedad distributiva. De la suma respecto a producto. La propiedad que queda en el medio, fuera del paréntesis, es la segunda, la respecto a quién. Por las dudas, si alguna vez se confunden en la álgebra de Boole, si es de la suma respecto al producto o el producto respecto a la suma, la propiedad que queda fuera en el medio es la que a la que se distribuyó, sería, sobre la cual se distribuyó. Bien, aplica propiedad distributiva y llega a esto. Y luego de esto pasa a esto por arte de magia, pero esa magia se llama tiene algún nombre y ustedes me van a decir cuál es el nombre. Conmutativa en el primer término. Exactamente, propiedad conmutativa. ¿Listo? Aplicó la propiedad conmutativa y luego de eso hizo algo para llegar a lo que está a la derecha del paréntesis 9, del punto 9. ¿Qué es? Asociativa. Exactamente, Lourdes, propiedad asociativa. Propiedad asociativa. Bien. ¿Luego? La suma de los complementos es 1. Suma de complementarios. Luego. Neutro de la multiplicación, profe. No, pero no dijo 11. No todavía. Para todavía que estén. Esperen. No es neutro de la multiplicación, eso es en el último. Uno neutro de multiplicación. Aquí, en el punto 11 es lo que me está faltando. No sé si es idempotencia o identidad. Identidad de 1. Identidad de 1. Identidad de 1. La idempotencia es la que me permite decir x más x es igual a x. O x por x es igual a x.
En esta yo estoy diciendo que x más un elemento cualquiera, perdón, 1 más un elemento cualquiera es igual a 1. Es la identidad del 1. Bien, fíjense que luego la suma de estos dos elementos me dio 1. Fíjense hoy, en la primera demostración, en la primera parte de la demostración, llego a que estos dos elementos, si los multiplico, me da 0. Ahora, en esta segunda parte, llego a que si los sumo, me da 1. Entonces, como dice aquí, de 1 y 2, resulta que x más y complemento es igual a x complemento por y complemento por unicidad del elemento complementario. ¿Mm? La unicidad del elemento complementario, que es una de las cosas que no recuerdo si demostramos o si ya está dada por aquí. Vamos a ver si está la demostración del elemento complementario. Esta acá, esta no la demostramos, creo que nosotros no la demostramos, ¿o sí la demostramos? No, la del complementario del 1 y del 0, sí, pero no la unicidad del complemento. Esa demostración de la unicidad del complemento está en la teoría. Fíjense, acá decimos que la multiplicación de ambos productos de ambos elementos me da 0 y que la suma me da 1. Por lo tanto, esta segunda parte es el complemento de esto, que es lo que dice aquí justamente. Y así es que se demuestra la ley de De Morgan. Lo mismo se hace para la demostración en el conjunto, ¿no? Fíjense, la demostración del conjunto solamente que ustedes generalmente no la hacen y la aceptan nomás la demostración de la ley de De Morgan. Pero esta sería la demostración y va más o menos similar para eso. Bueno, de 1 y de 2, vamos a poner esto aquí porque si no va a quedar incompleto. Esto vendría a ser asterisco. ¿Dónde le voy a poner esto? Ah, no tengo forma de poner que estos asteriscos. Bueno, no importa. Ustedes tienen la teoría y saben de dónde estoy sacando, así que no hay problema. Ahí está. Entonces, esto era... Leyes de De Morgan. Acá le voy a escribir a la derecha, en este caso, propiedad, porque no me alcanza de arriba. Leyes de... Ley de De Morgan. En realidad, esta es una de las leyes de Morgan. Ley de De Morgan. De Morgan creo que se sigue separado, si mal no recuerdo. Mostrame que estoy escribiendo. Bien. Leyes de De Morgan, a ver si lo pone separado, sí, separado. De la misma forma, tendríamos que aplicar el dual y probar que se cumple para el producto, que el complemento del producto es igual a la suma de los complementos. Entonces, esto vendría a ser la siguiente parte. Nunca lo hago así, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Esa propiedad yo se las voy a dejar a ustedes, porque si no, las hacemos todos juntos y ustedes no piensan. Así que lo que vamos a demostrar ahora es el punto E. La ley de De Morgan, segunda parte, queda a resolver. La otra ley de Morgan. Y ahora vamos a escribir el punto E. En el punto E tenemos que es una propiedad sin un nombre especial y me dice que x más x complemento por y es igual a x más y. Una cosa extraña, pero bueno, no tiene un nombre y la vamos a aplicar en algún momento y si no tiene... Creo que en la teoría le asigno un nombre, ahora vamos a revisar, pero vamos a primero hacer la demostración. ¿Qué hace en el punto 1? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué aplica para pasar de lo que está a la izquierda a la derecha? Magia. Magia en el álgebra de Boole, seguro, pero ¿cómo se llama esa magia?
Profe, ahí yo tenía una... Distributiva. ¿Puede ser absorción? Distributiva. Puede ser absorción, decís vos, Ariel, y vos me decís distributiva, Lourdes. Veamos qué hace. Dice, x más x complemento por y es igual a x más x por y más x complemento por y. No específicamente no hace eso. No hace distributiva, es lo que voy. Pero está sí aplicando la absorción que no demostramos y que nosotros no. Leyes de acotación la llama el profesor a las leyes de identidad. La ley de absorción está aplicando que nosotros no demostramos todavía, pero sí es la ley de absorción lo que está aplicando aquí. Es la ley de absorción, nosotros no la demostramos. Qué raro que yo me estaba olvidando de que esta tenía ley de absorción sin haberla demostrado antes, previamente. Esto acá aplica la ley o propiedad, ley de absorción. La ley de absorción, que la pueden buscar en teoría, buscan en teoría, la demostración digo. Y eso es la magia que aplica así en algo. Fíjense, la ley de absorción me dice que yo puedo decir que x más x por y es igual a x, lo mismo que x por x más y es igual a x. Acá la está aplicando en el sentido inverso. Dice que x es igual a x más x por y más x complemento por y. Bien, ¿qué hace en el punto 2? Anda Francisco, te la dejaste. Anda Francisco, no hay problema. Están varios que se están desconectando. Ya terminamos de todas formas con. Vamos a ver. Ya terminamos con este ejercicio, vamos a terminar por hoy y después quedan liberados. Si terminan en menos de 5 minutos, se van. Luego, del punto 2, ¿cómo hace? ¿Qué hace? ¿Qué aplica? ¿Asociativa? Asociativa, exactamente. Propiedad asociativa. Asociativa. Bien, propiedad asociativa. Asocia según conveniencia. ¿Qué ven ahí? Luego. Factor común de I, profe. Sí, básicamente acá está propiedad distributiva. Propiedad, vamos a poner este factor común porque si no, no van a decir factor común y. Básicamente la propiedad distributiva de forma inversa. Después, Suma de complementos. suma de complementos. Luego, uno elemento neutro del producto. Bien, fíjense a que x más x complemento por y es igual a x más y. Básicamente lo mandó a volar al x complemento. ¿Y para qué me va a servir esto? En algunas ocasiones para la simplificación. Está bien, Luca, vos fuiste uno de los primeros que entraste. Manda el x complemento y como les decía, esto nos va a servir para la simplificación de funciones. Nuevamente, les queda a ustedes probar la segunda parte. Los ejercicios, si tienen dudas de cómo probar esto, lo pueden mandar por el grupo de Slack y ya está. A ustedes les queda esto de tarea. A esto les queda a ustedes de tarea. Bien. Reviso rápido la asistencia y se van llegando nomás los que ya terminaron, de los que y a los que escribí que ya sé que terminaron, no se preocupen. De los que se retiraron, digo. ¿Dónde está lista de grupo 3? Les tomo rápido la asistencia, entonces se pueden ir retirando y ya está. Los que ya les tomo asistencia se van nomás, no hay problema. Y... Bien. Hoy es 15 del 9. Tenemos, sin filtros. Mencionamos todo porque si no, no vaya. Bien. Listo.
Oso estaba presente, a verles Luca presente, a verles Walter estaba presente, Juárez estaba presente, Ledesma Ramiro no le vi. Leguiza Fischer estaba, Leva Falcón. Tampoco me parece que se habrá cambiado de grupo este chico. Leyes María Belén estaba, Lescano Micaela. Tampoco, López estaba, Lugo estaba, Luque estaba, Maciel Lautaro estaba, me parece. Presente. Sí, me parece que te vi. Maidana Agustín, no me acuerdo si te vi. ¿Maidana? No, este no viene nunca tampoco. Meana está, Medina está. Profe Francisco le hizo irse presente en el chat. Sí, te la anoté en el presente. Ah, perfecto. Te lo hago. Mesa está, Mesa este no viene más por acá, Mesa Alba está. Mieres, Julián. Mieres, tampoco viene por acá. Isa está, Montiel está, Monzón Franco. Este me parece que tampoco viene más por acá. Morales Miguel Ángel tampoco vi que me haya pedido. Moreira está, Mulas está, Navarro estuvo. Navarro Acevedo Sergio, no me acuerdo si te anoté. Sí, visualmente te puse presente. Este me parece que tampoco está. A ver, presente no está. Bien. Obregón Guadalupe. Esta chica no me acuerdo si la vi. Creo no. Ojeda Silvestre está, Ojeda María Ángel está, Ojeda Brian está. Palacios, ¿vino hoy? María Ángel ya te puse. Palacios